¿Sabías que hay algunas decisiones de último momento que literalmente cambiaron el curso de la historia? Desde un cambio de personal de último momento que costó la vida a más de 1500 personas hasta un giro equivocado que provocó una de las guerras más letales del mundo. Acompáñame a descubrir algunas de las más locas decisiones de último minuto que cambiaron la historia. La llave del fracaso. El Titanic ha pasado a la historia como el naufragio más famoso e infame, y no es de extrañar, ya que más de 1500 pasajeros perdieron la vida trágicamente cuando el crucero de casi 275 metros de largo se estrelló contra un iceberg gigante en abril de 1912. Pero por muy conocido que sea el Titanic, se sabe poco sobre el hecho de que el barco se vio condenado a naufragar por un cambio de personal de último momento. Poco antes de que el barco emprendiera su viaje desde Southampton a Nueva York, un cambio de oficiales en la White Star Line hizo que el segundo oficial, David Blair, fuera reemplazado por Charles Lightoller. No es gran cosa, ¿verdad? Bueno, cuando lo removieron de su puesto, Blair se llevó accidentalmente una llave crucial del barco. Blair, en su prisa por irse, se había llevado sin darse cuenta la llave de un armario que contenía binoculares para vigilar el barco. Durante los primeros 4 días de la travesía del Titanic, nadie se dio cuenta de que faltaba la llave, pero todo cambió la noche del 14 de abril. Mientras el Titanic se dirigía hacia un iceberg, el vigía del barco, Frederick Fleet, no pudo ver nada. Después de todo, había niebla, y por supuesto, no consiguió los binoculares. Fleet no se dio cuenta hasta que el Titanic se acercaba al iceberg. Inmediatamente los motores del barco se detuvieron y el capitán intentó girar el barco. Pero dada la distancia, el desastre era inevitable. Apenas unos momentos después, el Titanic chocó contra el iceberg de 122 metros de largo, lo que hizo que el barco supuestamente insumergible y la mayoría de sus pasajeros se hundieran en el océano Atlántico. En una investigación oficial estadounidense posterior al naufragio, Frederick Fleet declaró que, si hubiera tenido acceso a los binoculares, habría podido ver el iceberg antes, lo que habría permitido al Titanic evitar la colisión. Sí. El desastre del Titanic podría haberse evitado si Blair se hubiera molestado en revisar sus bolsillos. El discurso de Martin. Martin Luther King Jr. es considerado un legendario activista de los derechos sociales, que lideró el movimiento de los derechos civiles en un intento de acabar con la segregación racial en los Estados Unidos durante los años 50 y 60. Su momento más reconocido se produjo en agosto de 1963, cuando habló ante 250,000 personas en el monumento a Lincoln en Washington, D.C. King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño". Sin embargo, esas 4 palabras casi no fueron pronunciadas, si no fuera por un cambio de planes de último momento. King había utilizado la frase "Tengo un sueño" en varios discursos al menos 9 meses antes. Pero sus asesores le disuadieron de repetir la frase, pensando que era demasiado cliché. Así que, durante los primeros minutos de su discurso en Washington, D.C., King leyó sus notas en un formato formal. Luego, durante una breve pausa de 10 segundos, llegó el momento que cambió la historia. Durante el silencio, la amiga íntima de King, la cantante Mahalia Jackson, gritó: "Cuéntale sobre el sueño, Martin". Muy probablemente escuchó el mensaje, ya que casi al instante pronunció con entusiasmo el famoso segmento. El conmovedor discurso fue un éxito instantáneo, conquistando a los millones de personas que lo escucharon. De hecho, el discurso de King, "Tengo un sueño", fue tan cautivador que en 2 años se aprobaron la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, ambas fundamentales en la lucha por la igualdad racial en los Estados Unidos. ¿Quién sabe qué habría sucedido si Mahalia Jackson no le hubiera dicho a King que hablara sobre el sueño? Salvado por el guión. Tras ser el 26º presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909, Theodore Roosevelt se animó a volver a intentar ser presidente, y se presentó a las elecciones de 1912. En un intento de influir en los votos, Roosevelt pronunció un discurso en el auditorio de Milwaukee. Sus primeras palabras no resultaron muy inspiradoras. "Amigos, les pido que hagan el menor ruido posible". Luego sorprendió a la audiencia. "No sé si comprenden del todo que me acaban de disparar". Se desabrochó el chaleco y dejó al descubierto una camisa manchada de sangre debajo. Resulta que, mientras Teddy se dirigía al auditorio, un posible asesino que se encontraba a pocos metros de distancia le disparó en el pecho.
De alguna manera, Roosevelt terminó su discurso de 90 minutos antes de recibir atención médica. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pudo sobrevivir una hora con una herida de bala? Por mucho que me gustaría decir que Theodore Roosevelt era Terminator, en realidad un golpe de suerte de último minuto le salvó la vida. En el bolsillo de su pecho estaba doblado su discurso de 50 páginas, junto con un estuche de metal para anteojos. Al parecer, justo antes de salir apresuradamente de su habitación de hotel hacia el auditorio, él dobló su discurso y lo colocó en el bolsillo de su pecho. Y menos mal que lo hizo. Juntos, el papel doblado y el estuche de metal para anteojos absorbieron el impacto de la bala, lo que significa que la munición solo alcanzó su cuarta costilla derecha, sin penetrar ninguno de sus órganos vitales, lo que le salvó la vida. Terminator Teddy viviría hasta 1919, cuando falleció por causas naturales. Es una locura pensar que hubiera sido mucho antes si el expresidente no hubiera decidido doblar su extenso discurso. Aprensivo Abe. Hablando de presidentes, encontramos a Abraham Lincoln, una de las figuras más influyentes de Estados Unidos, pero sin duda lo que más recuerda a Lincoln es su trágico final. Después de que las fuerzas de la Unión de Lincoln ganaran la Guerra Civil estadounidense contra el Sur Confederado en 1865, el presidente sabía que lo buscaban. A pesar de eso, tanto Lincoln como el general del ejército de la Unión, Ulysses S. Grant, tenían previsto asistir a una obra en el Teatro Ford menos de una semana después de haber ganado la guerra. Solo que en el último minuto, Grant cambió de opinión. Su esposa se había peleado con la primera dama, Mary Todd Lincoln, por lo que ambos decidieron no ir. En verdad, Lincoln se mostraba reacio a asistir. Incluso se dice que dijo, «Sé que estoy en peligro». Claramente, Abe estuvo sospechando hasta el último minuto si ir o no. Sin embargo, Lincoln, al ver que los periódicos anunciaban su presencia, se sintió obligado a ir, ya que no quería decepcionar al público en general. Por alguna razón, Lincoln se sintió lo suficientemente seguro como para enviar a su guardaespaldas más cercano, Ward Hill Lamon, a una misión en Richmond justo un día antes de la visita del presidente al teatro. En su ausencia, Lamon le advirtió a Lincoln que no saliera de noche cuando él no estuviera, en particular para ir al teatro. Pero el presidente no lo escuchó. El 14 de abril, justo antes de que comenzara la obra, Lincoln y su esposa se sentaron en su palco. John Parker fue el guardaespaldas que se les asignó. Parker estaba sentado fuera del palco de Lincoln, pero desde su posición no podía ver el escenario, así que, aparentemente, decidió ir a la galería para ver la obra. Vaya, qué guardaespaldas tan confiable. En el intermedio, Parker cometió otro error aún mayor al decidir que era una buena idea ir a un bar cercano a tomar unas copas. Así que ahora, gracias a la imprudente decisión de Parker, Lincoln ya era un objetivo de alto riesgo. Quedó desprotegido en su palco. Y sorpresa, sorpresa, John Wilkes Booth pudo entrar en el palco de Lincoln sin problemas, antes de sacar su pistola y acabar con el presidente. Sí, una de las historias más trágicas de Estados Unidos, reducida a un montón de decisiones de último momento. Error fatal. Casi 100 años antes de la evitable muerte de Lincoln, el destino de los Estados Unidos se vio alterado por otro acontecimiento de última hora. De 1775 a 1783, el país se vio envuelto en la Guerra de la Independencia, en la que las fuerzas patriotas estadounidenses comandadas por George Washington se enfrentaban al ejército británico. A finales de 1776, las fuerzas británicas tenían la ventaja y estaban empujando a Washington y sus tropas hacia el sur. Con escasez de municiones, suministros y alimentos, Washington planeó un atrevido asalto en diciembre de 1776. El 25 de diciembre, Washington, junto con más de 2.000 soldados, cruzó de forma improbable el gélido río Delaware. Sin embargo, había un problema. Un local que simpatizaba con la causa británica vio a las tropas estadounidenses. La noche del 25 de diciembre, Johann Rall, un coronel alemán al que se le había dado el mando de la guarnición en Trenton, estaba celebrando la Navidad jugando a las cartas en su cuartel general. Pero el juego fue interrumpido cuando uno de los sirvientes del coronel le entregó un mensaje. El mensaje habría informado a Rall sobre la inminente llegada de las fuerzas de Washington, pero por alguna razón Rall no lo leyó. En lugar de eso, cometió el error fatal de guardarse la nota en el bolsillo de la chaqueta y continuó con el juego de cartas. Al día siguiente llegaron las fuerzas de Washington y tuvo lugar la batalla de Trenton. Por supuesto, Rall y sus tropas desprevenidas no fueron rival para las revitalizadas fuerzas estadounidenses.
Aunque nunca se ha verificado, se decía que Rawls todavía tenía la nota en el bolsillo cuando falleció en el campo de batalla, apenas horas después de que le dieran la advertencia. Lo que sí es seguro es el enorme impacto de la batalla. Después del éxito en Trenton, los hombres de Washington obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Princeton. En 1783, Estados Unidos había ganado la guerra, se había independizado políticamente de Gran Bretaña y había formado los Estados Unidos. Santo cielo, entonces si el viejo Rawls no fuera tan loco con las cartas, tal vez Estados Unidos sería muy diferente ahora. ¡Qué locura! Panadero tonto. Londres es una de las ciudades más famosas del mundo, con una población cercana a los 10 millones de habitantes y lugares como el Big Ben y el Palacio de Buckingham. Pero lo creas o no, este lugar no siempre ha tenido un aspecto tan elegante. De hecho, hubo una época en que esta ciudad era poco más que un montón de ruinas. Y lo que es aún más increíble, todo se debía a un solo hombre. En las primeras horas del 2 de diciembre de 1666, Thomas Fariner se despertó al oír humo que entraba por debajo de la puerta de su dormitorio. Su casa estaba en llamas. Aunque consiguió escapar por la ventana, el fuego seguía ardiendo. Y lo que es peor, era un verano caluroso y la mayor parte de la infraestructura de Londres estaba construida con madera, lo que servía de combustible para el incendio. A mediados del siglo XVII, Londres no tenía un cuerpo de bomberos, sino que dependía de los mismos ciudadanos para apagar el fuego. Como puedes imaginar, eso no acabó demasiado bien. La ciudad ardió durante 5 días, y para entonces aproximadamente un tercio de Londres estaba destruida, y 100.000 personas se habían quedado sin hogar. Pero lo más increíble es que todo se podría haber evitado, ya que el incendio lo provocó el propio Thomas Fariner. Fariner era panadero y utilizaba un horno de leña. Él afirmaba haber apagado el fuego antes de acostarse, pero se cree que una chispa de su horno cayó sobre las mezclas inflamables de harina y madera que tenía cerca. Ahora bien, una casa en llamas por sí sola no habría sido tan grave, pero la panadería de Thomas estaba en Pudding Lane, una zona rodeada de almacenes que contenían otros materiales inflamables como cuerdas, madera y aceite. La panadería fue simplemente la cerilla que inició el gran incendio de Londres. Si Fariner hubiera tomado la decisión de revisar adecuadamente su horno en lugar de irse a la cama, entonces el incendio podría no haber comenzado nunca. Pero obviamente al viejo Tommy le interesaba más dormir que la seguridad. Apuesto a que esas 100.000 personas sin hogar estaban encantadas de que él pudiera dormir. El error de Buddy. Hablando de fuego, eso nos lleva al trabajo de Buddy Holly, el artista detrás de melodías flamantes como Peggy Sue y Everyday. Muchos de ustedes pequeños que están viendo el programa no conocerán a Buddy Holly, pero en mi época, en aquella época, Holly estaba conquistando el mundo musical. En febrero de 1959, Holly y sus compañeros de gira estaban en la 11ª noche de su gira en el Nevado Medio Oeste de Estados Unidos. Después del espectáculo estaban cansados y para colmo, toda su ropa estaba sucia. Entonces, en el último minuto, Holly llamó para alquilar un avión charter para volar al siguiente espectáculo de Iowa a Minnesota. Al tomar un vuelo, Holly y sus amigos podrían llegar temprano, lavar la ropa y descansar un poco, algo que tanto necesitaban. Un piloto de 21 años llamado Roger Peterson aceptó llevar al cantante. Se acercaba una tormenta de nieve y el joven piloto estaba fatigado por una jornada laboral de 17 horas. Pero aún así, no todos los días puedes llevar a una estrella del rock al siguiente concierto. El bajista de Holly, Waylon Jennings, tenía previsto viajar en el avión, pero cedió su asiento a su compañero músico Big Bopper, que estaba resfriado. Mientras que el guitarrista de Holly, Tommy Allsup, aceptó lanzar una moneda al aire con la estrella de la canción Ritchie Valens para conseguir un asiento, y Valens ganó. A pesar de las condiciones, el avión despegó de Iowa alrededor de las 12:30 am. Desafortunadamente, el avión solo permaneció en el cielo unos minutos. Nadie sabe con certeza qué fue lo que salió mal, pero lo más probable es que Peterson volara directamente hacia una ventisca, perdiéndose de vista y estrellándose. El avión de 4 pasajeros se estrelló contra un maizal cercano a más de 273 km por hora, por lo que no hubo sobrevivientes. Lamentablemente, nunca sabremos cuán famosos habrían sido Buddy Holly, Big Bopper y Ritchie Valens. Pero considerando que Don McLean se refirió al accidente como el día que murió la música en su canción de 1971 American Pie, es justo asumir que lo habrían hecho bastante famoso. Vaya, piensa en todas las canciones que nos perdimos, y todo por culpa de un poco de ropa sucia. Castro estuvo cerca.
El mismo año en que Holly abordó el avión en el último momento, otro evento sísmico estaba ocurriendo en Cuba. Fidel Castro fue uno de los hombres más reconocidos del siglo XX. Por si no lo sabías, fue la figura central detrás de la Revolución de Cuba. En 1959, Castro llegó al poder en Cuba, derrocando al dictador Fulgencio Batista en una revuelta armada. Como primer ministro de Cuba, Castro implementó un régimen comunista, forjando vínculos más estrechos con la Unión Soviética, el enemigo número uno de los Estados Unidos durante este periodo. El mismo año en que tomó el mando de Cuba, conoció a una mujer de 19 años llamada Marita Lawrence, y se puede decir que Marita se enamoró perdidamente de Castro. Desafortunadamente, según ella misma, su aventura no terminó en las mejores circunstancias. De hecho, las cosas terminaron tan mal que Marita se unió a una operación anticastrista. La CIA la contrató voluntariamente como agente por contrato en Estados Unidos y le encomendó la tarea de eliminar a Castro. Le dieron 2 pastillas que contenían una toxina botulínica mortal que debía colocar en la bebida de Castro. Después de eso, la enviaron en un vuelo a La Habana, Cuba, donde se encontraría con Castro en una habitación de hotel para llevar a cabo la acción mortal. Todo iba según lo previsto. Llegó a La Habana y se reunió con Castro en la habitación del hotel. Pero entonces, en el momento crucial, se acobardó. Ya sea por amor o por miedo, Marita tiró las pastillas al inodoro, en lugar de a la bebida de Castro. Y con eso, las mejores esperanzas de la CIA de acabar con Castro se esfumaron. Para su angustia, Castro gobernaría Cuba durante otros 56 años, hasta que falleció por causas naturales en 2016. Sí, la historia hubiera sido muy diferente si Marita se hubiera mantenido firme y le hubiera dado esas pastillas. Problemas de torpedos. Entonces, después de que Marita Lawrence no logró derrocar a Fidel Castro, Estados Unidos maquinó otro plan. Decidió simplemente invadir Cuba. Así, en 1961, 1.400 exiliados cubanos patrocinados por Estados Unidos lanzaron una invasión en Bahía de Cochinos, en la costa sur de Cuba, pero en cuestión de días fueron aplastados por las fuerzas de Castro. Aún así, Fidel pidió a la Unión Soviética que colocara misiles nucleares en Cuba para disuadir futuros ataques, lo que condujo a la crisis de los misiles de Cuba. Después de que los aviones espía estadounidenses detectaran la presencia del emplazamiento de misiles nucleares soviéticos, se produjo un tenso enfrentamiento entre las dos fuerzas. En octubre de 1962, en el punto álgido de la tensión, el destructor estadounidense USS Bill comenzó a lanzar cargas de profundidad sobre el submarino soviético con cargas nucleares B-59, que acechaba en las aguas cercanas a la costa de Cuba. Aunque las cargas eran disparos de advertencia no letales, destinados a obligar al B-59 a salir de la superficie, 2 de los oficiales superiores del submarino querían lanzar el torpedo nuclear. El grave malentendido podría haber desembocado en una guerra nuclear. Afortunadamente, existía un plan de contingencia crucial que exigía que los 3 oficiales superiores del submarino aprobaran un lanzamiento nuclear. Por suerte y por el bien del planeta, Vasily Arkhipov, el segundo al mando, no era tan impulsivo. Se negó a consentir el lanzamiento del torpedo nuclear, antes de convencer con frialdad a sus compañeros oficiales, en el último momento posible de que llevaran el B-59 a la superficie. Esa situación de nerviosismo hizo que ambos líderes, John Kennedy y Nikita Khrushchev, se tranquilizaran, lo que llevó a un enfrentamiento de las tensiones. Y pensar que si Vasily Arkhipov hubiera sido un poco más rápido en el gatillo, tal vez ni siquiera estaríamos viendo este video ahora mismo. Caos de misiles. Pero Vasily Arkhipov no es el único super soviético que ha salvado al mundo de un desastre total. Stanislav Petrov era un teniente coronel de la Fuerza de Defensa Aérea Soviética. Había llevado una vida llena de logros, pero sin nada destacable. Pero todo eso cambió un fatídico día de septiembre de 1983. Petrov estaba de servicio en un centro de control soviético cuando de repente la pantalla que tenía frente a él se puso de un rojo brillante y sonó una alarma estridente. Era el sistema de advertencia de ataque con misiles de la Unión Soviética, que informaba a Petrov que se habían lanzado 5 misiles balísticos intercontinentales estadounidenses que se dirigían directamente a la Unión Soviética. El trabajo de Petrov era dar la alarma, lo que probablemente conduciría a una represalia rusa y a una guerra nuclear total. Después de sudar pensando qué hacer, Petrov tomó una decisión. Por alguna razón, Petrov, a pesar de que profesionalmente se lo exigía, tomó la decisión de último momento de no hacer sonar la alarma. En lugar de eso, trató la advertencia como un mensaje de error y alertó a sus superiores de un mal funcionamiento del sistema.
razonó que si Estados Unidos realmente iniciara una guerra nuclear, lo haría con hasta más de 5 misiles. E increíblemente, tenía razón. Resulta que los satélites soviéticos confundieron el reflejo del sol en la parte superior de algunas nubes con el lanzamiento de un misil. Entonces, ¿cuán mala habría sido la situación? Bueno, para ponerlo en contexto, los dos rivales poseían casi 60.000 misiles nucleares entre los dos. Digamos que si Petrov no hubiera sido tan sereno, las cosas se habrían puesto bastante feas. Por un cumpleaños. Si alguna vez has visto el clásico de Steven Spielberg, Rescatando al Soldado Ryan, sabrás lo monumentales que fueron el día D y la batalla de Normandía. Lo que no se muestran en la película es el hecho de que esta invasión podría haber fracasado fácilmente antes de comenzar. En 1944, Erwin Rommel era uno de los comandantes más respetados del ejército alemán. Tenía la importante tarea de defender la costa norte de Francia contra una invasión aliada. A principios de junio de 1944, Rommel estaba convencido de que el mal tiempo hacía que cruzar el Canal de la Mancha fuera una tarea imposible. Entonces, suponiendo que no había amenaza de una invasión inminente, el general tomó la decisión dividida de atender un asunto más personal: el cumpleaños de su esposa. Después de que estallara la tormenta, Rommel decidió regresar a Herrlingen en Alemania. Pero para su horror, mientras se dirigía hacia el este, las tormentas alrededor del Canal de la Mancha comenzaron a amainar. El presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, tomó la tardía decisión de fijar la invasión para las primeras horas del 6 de junio. Por la mañana, casi 156.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses desembarcaron en la playa de Normandía. Sin Rommel, la reacción alemana a los desembarcos fue lenta y confusa. Peor aún para los alemanes, menos de una semana después de que comenzara la invasión, los aliados aseguraron las playas de Normandía. Desde allí, los aliados se abrieron paso a través de Francia. Después del día D, Alemania estaba librando una guerra en dos frentes que no podía ganar. Y menos de un año después, se rindió. Vaya, sospecho que Rommel probablemente lamentó la decisión de celebrar el cumpleaños de su esposa el día D. Conductor sin rumbo. No hace falta decir que la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más importantes de la historia. Entre 1914 y 1918, más de 100 países de todo el mundo se vieron involucrados en la guerra, que se cobró unos 40 millones de víctimas. Pero, ¿sabías que todo podría haberse evitado si no hubiera sido por el pequeño percance de un conductor? Déjame explicarte. En 1914, el archiduque Franz Ferdinand de Austria estaba de visita en Sarajevo para inspeccionar las fuerzas armadas imperiales en Bosnia y Herzegovina, un país anexado por Austria-Hungría 6 años antes. La anexión había enfurecido a los nacionalistas serbios del país, que creían que sus territorios debían ser parte de Serbia y no estar bajo el dominio de Austria-Hungría. Un grupo de nacionalistas conocido como la Mano Negra estaba especialmente enojado. Uno de ellos arrojó una bomba al coche de Ferdinand mientras atravesaba Sarajevo, pero el vehículo se alejó a toda velocidad antes de detonar, hiriendo a las personas que iban en otro coche. Sin inmutarse, Ferdinand pronunció un discurso en el ayuntamiento de Sarajevo. Después de su discurso, decidió visitar un hospital para ver cómo estaban los heridos. Por noble que fuera la decisión, resultaría fatal. Por razones de seguridad, se decidió que tomarían una ruta más tranquila para salir de la ciudad. Desafortunadamente para Franz, su chofer solo hablaba checo, por lo que no pudo entender el cambio de planes y decidió seguir la ruta original, por lo que el vehículo giró hacia la concurrida calle Franz Joseph. Desafortunadamente para él, el vehículo se desvió directamente hacia uno de los miembros de la Mano Negra, Gavrilo Princip. Princip, que desistió del intento de asesinato, aparentemente decidió ir a un café a comer un sándwich. Al reconocer el coche de Ferdinand que se acercaba hacia él, Princip sacó su pistola y bueno, el resto, como suelen decir, es historia. Apenas unos días después, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que desencadenó una serie de declaraciones que condujeron a la Primera Guerra Mundial. Apenas un mes después del asesinato de Franz Ferdinand, había comenzado uno de los conflictos más letales de la historia. Todo porque alguien quería un sándwich. Kokura se salvó. Poco más de 20 años después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, había comenzado otro gran conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra en 1945, Estados Unidos quería forzar una rápida rendición de los japoneses, y horriblemente decidieron que lo lograrían lanzando bombas atómicas sobre ciudades japonesas. En mayo se elaboró una lista de posibles ciudades objetivo,
entre ellas Hiroshima, Kokura y Kioto. Después del devastador bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto, se fijó el siguiente objetivo: Kokura, una ciudad de 130.000 habitantes y hogar de uno de los arsenales militares más grandes de Japón. El 9 de agosto se enviaron aviones para evaluar el tiempo, que informaron de una cobertura nubosa mínima y una previsión de mejora de las condiciones. Sin embargo, cuando el piloto Charles Sweeney sobrevoló Kokura más tarde ese día, las condiciones habían cambiado drásticamente. Ahora había una espesa capa de nubes, lo que significaba que no podía ver lo que había debajo de su avión. Al tratarse de una bomba atómica, no se puede lanzar a ciegas. El objetivo debe verse claramente, ya que Estados Unidos no confiaba en los bombardeos asistidos por radar para un arma de ese tipo. Esta falta de visibilidad obligó a cambiar su rumbo en el último momento. En lugar de arrasar Kokura, se trasladaría al objetivo secundario, Nagasaki. Las condiciones más despejadas le permitieron avistar la ciudad que se encontraba debajo, y con eso lanzó la bomba atómica Fat Man sobre Nagasaki, cobrándose la vida de casi 40.000 personas. Cualquiera de ustedes que esté observando con curiosidad se estará preguntando, ¿qué pasó con Kioto? Después de todo, Kioto estaba en la lista de ciudades que debían ser eliminadas. Bueno, al igual que Kokura, este lugar recibió una bendición tardía. No se decidió hasta finales de julio, apenas unos días antes del ataque, que Kioto fuera eliminada de la lista. ¿Por qué? No por las nubes, sino porque la ciudad era considerada el corazón cultural de Japón, con más de 2.000 templos budistas y santuarios sintoístas. Estados Unidos no quería provocar una manifestación japonesa, no quiso participar. Entonces, si alguien está viendo esto desde Kioto, hombre, ¿no te sientes afortunado? Y con esto terminamos con las decisiones de último minuto que cambiaron la historia. ¿Se te ocurre algún otro acontecimiento monumental que se decidiera por un cambio de planes de último momento? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.